Bueno, ¿qué es que HTTP sea un protocolo sin estado? Que cada petición que tú haces al servidor es independiente la una de la otra. Pero eso haría imposible que tú pudieras mantener una forma en el cliente que estuviera conectada a una forma en el servidor, porque cada petición es independiente. Entonces ya eso lo resolvieron desde hace rato utilizando las sesiones HTTP, que lo que hacen es que crean un objeto en el servidor de aplicaciones que va a mantener información de estado entre el cliente y el servidor, y eso lo hacen a través de un JSession ID. ¿Sí? Entonces, el JSession ID permite que cuando yo voy a hacer una petición subsecuente desde el navegador hacia el servidor de aplicaciones, yo le mando ese JSession ID, de forma tal que cuando el servidor HTTP recibe la petición y carga el servlet, o sea, carga el objeto que va a responder a esa petición del lado de Java, él busca esa sesión dentro de los objetos almacenados en la sesión, en el servidor. Obtiene ese objeto sesión y me lo manda a mí. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que cada vez que él va creando, él va recibiendo peticiones, nosotros recibimos también el session, el HTTP session. Y entonces nosotros podemos almacenar objetos ahí y buscarlos cada vez que necesitemos de esos objetos. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí está claro? ¿Entendieron todo? ¿Está claro? Vamos a ver. O sea, imagínate que tenemos el servidor de aplicaciones. Entonces, el navegador mandó una petición hacia acá. El servidor dijo, esta es una sesión nueva. O sea, el usuario es la primera vez que está entrando a mi sitio, ¿verdad? Desde esta ubicación. Entonces, yo le creo un objeto aquí llamado sesión HTTP. Digamos que le coloco una ID de 1. Y él manda a setear una cookie acá en el cliente que se llama JSession ID. Entonces, y le colocamos el valor de 1. Cuando yo vuelvo a hacer una petición acá, él trata de crear otra sesión. No, ya le manda aquí 1. Entonces, ya el navegador busca ya, yo tengo un 1 aquí, entonces voy a coger ese 1 y me lo manda aquí al framework server. Y continúa con lo que estaba haciendo. Exactamente. Entonces, yo en este JSession ID, en esta sesión HTTP, en ese objeto, cojo este 1 de acá, digamos, vamos a maximizarlo acá, ya tenemos el 1. Tenemos el 1. Y en el 1 yo guardo una forma. Porque yo en este 1 puedo tener una forma, digamos, A, una forma B, una forma C, una forma D. Puedo tener muchas formas. Entonces, nosotros dentro del framework utilizamos una estructura muy similar a la que se utiliza el navegador y el servidor de aplicaciones para mantener una sesión. Nosotros lo utilizamos para mantener formas. Entonces, así es como nosotros mantenemos la forma. Una pregunta, Eric, de pronto, para que no se me olvide. En la conversación que tuve con México el viernes, o el jueves, no recuerdo, yo pedí ayuda de Julio y de Nando, pero ellos Julio desconoce algunas cosas, entre otras cosas del framework, como la versión exactamente de JSF que utilizamos, que no hablamos de eso, hay que decir qué versión estamos utilizando para que quede aquí grabado. Y otra que me preguntaron era la conexión a la base de datos. Ellos me decían que Oracle abre una conexión que si nosotros utilizábamos la manera en que Java trabaja o como Oracle trabaja. Entonces no sé a qué se refería. Bueno, lo que pasa es que yo una vez tuvimos una conversación con el señor de Estados Unidos, esta cosa no hemos hecho nada,
de lo que hablamos con él ese día. Lo que pasa es que, por ejemplo, los servidores de aplicaciones Oracle, como el Oracle Application Server, utilizan pools de conexión, para conectarse a la base de datos, pero eso ya es del servidor de aplicación, no es de nosotros, ni tampoco es de la base de datos. La base de datos simplemente le abre las puertas a Java a través del driver. Es decir, es responsabilidad del fabricante desarrollar un driver si quiere que su base de datos soporte Java, que cumpla con el protocolo, con la especificación JDBC. Entonces, pero la especificación JDBC, sobre la especificación JDBC, tú puedes crear pools de conexión, pero ya es otro producto aparte. O sea, quiere decir que ahora mismo nosotros trabajamos como trabaja Forms, igualito. Que una conexión de Forms abre una conexión en la base de datos. Sí, en ese caso sí. ¿Y eso tiene ventajas o desventajas? Bueno, eso tiene ventajas y tiene desventajas con respecto. ¿Qué es lo que se utiliza cuando...? Lo que pasa es que nosotros lo desarrollamos así porque Forms estaba hecho así. Pero normalmente los frameworks no trabajan así. O sea, ellos lo que hacen es que crean una conexión o la obtienen del pool cuando necesitan conectarse a la base de datos. Nosotros, ¿cómo se llama? La manera como trabajamos es que le otorgamos una conexión a la forma, ya sea a través del mecanismo de conexión directo de la forma o a través del método logón. Pero el logón le da a la forma la conexión a la base de datos y la comparte a todas las formas que se abran, ¿verdad? Dependiendo de la forma como se abran, las comparte a esa forma, pero la mantiene abierta hasta que tú des un logout o hasta que te salgas de todas las formas que comparten esa conexión de base de datos. Esa es la forma como trabaja Forms y es la única forma de poder hacer una migración automática. Porque si no, imagínate, por ejemplo, Oman, que hace commit tras commit tras commit, no funcionaría de otra manera. ¿Sí? Digamos que no es la forma óptima de hacerlo. Yo preferiría que se creara una conexión cuando se requiera crear una conexión, ¿verdad? Porque esa es, digamos, la mejor manera de trabajar y obtenerla del pool. O sea, que la conexión no esté abierta todo el tiempo. Que no esté abierta todo el tiempo, porque eso puede generar bloqueos a nivel de base de datos. Sí, eso puede generar... Normalmente tú lo que haces es que tienes un try, tienes un catch en Java y tienes un final. Si tú requieres abrir una conexión aquí entre el try y el catch, ¿verdad? Tú acá la cierras en el final. Esa estructura de final es muy chévere en Java porque permite liberar todos los recursos. Ese final se va a ejecutar siempre, independiente de que hayan errores. Y sean errores, por ejemplo, en la llave de conexión. O sea, siempre va a tratar de ejecutar el final. Eso garantiza que la conexión se cierra y al cerrar la conexión yo desbloqueo la base de datos inmediatamente si la tengo cogida con un update, por ejemplo. Ok. ¿Cómo es el modelo de pool de conexiones? Que no lo entiendo. ¿Qué es un pool de conexiones? Es que yo tengo una serie de conexiones creadas. ¿Qué pasa? Que crear una conexión a la base de datos es costoso. Es costoso en procesador, es costoso en memoria, es costoso en tiempo. Entonces, lo que hace el pool de conexiones es que crea esas conexiones y las mantiene en un estado de inactividad. ¿Sí? Las mantiene en un estado de inactividad. Entonces, cuando yo requiero actividad con la base de datos, yo cojo la conexión, hago lo que tenga que hacer con la base de datos y la devuelvo al pool. Y si la petición que viene no encuentra uno libre en el pool de conexiones. Esas son las desventajas. Hay pools de conexión que se expanden, hay otros pools que tienen tamaño finito. Entonces, si tú requieres una conexión del pool y el pool está lleno, la creas. Ese es en la dinámica. Pero en la estática se mantiene frenada
la petición hasta que se libere una conexión del pool bloqueando la aplicativo también. Yo no creo que ese sea el camino que debamos seguir en aplicaciones empresariales. Hay debate y controversia en eso, o sea, hay ventajas y desventajas, pero en lo que yo sí estoy de acuerdo es en utilizar la conexión y liberarla independientemente si la tomas de un pool o si la creas. Así trabajamos en Marcha Viejo. O sea, en los servicios REST que implementamos, obtienen la conexión a la base de datos, hacen lo que tengan que hacer con la base de datos, leer, hacer comida y devuelven la conexión. O sea, la cierran. Pero en Forms no se puede porque el concepto de Forms está diseñado para que tú abres una transacción desde que empiezas, haces 10.000 cosas y cuando le das commit es que cierra la. Y que a mí me parece un concepto muy bueno. Sí, es un concepto que tiene su ventaja. La única desventaja es que puede generar bloqueos si la gente se va. Más que todo, si hay malas prácticas de programación. Si hay malas prácticas, hay un post en la mitad y lo mantienen como una alerta. Pues, y si tienen, bueno, usuarios siempre son difíciles, entonces. Ok, bueno, listo. Entonces continuemos. Ya quedó claro el tema de las conexiones a la base de datos. Bueno, entonces, sigamos acá. Ya entendimos que es la sesión HTTP. ¿De dónde viene la sesión HTTP? Entendimos también que el HTTP es un protocolo sin estado, pero que se soluciona a través de una sesión ID, creando un objeto sesión y mantenimiento. Entonces, se crea eso, se mezcla todo esto y se envía una primera respuesta al servidor. Ahora, cuando se mezcla todo esto, es decir, cuando este CON50 ya es un objeto que tiene todas las propiedades ya leídas y definidas, entonces se mandan a ejecutar los primeros eventos o los eventos de arranque de la forma. Es decir, ahí entran a funcionar ¿cuáles? El logón, el prefon, el memory. Eso es lo que tiene el Event Manager. Eso lo tiene el Event Manager. Ese es un servlet. No. El Event Manager es una clase que está dentro del servlet, del framework.servlet. No, es una clase que está independiente, pero que aquí se referencia. Pero esa clase está en donde, ¿quién la contiene? Esa está metida en un jar que está delegado en el servidor. ¿Cuál es la diferencia entre el servlet es un programa de Java que está corriendo en el servidor? Una clase de Java, así como Event Manager. Pero esa clase de Java cumple con la implementación de servlet. Es decir, cumple con la interfaz que permite que el servidor interactúe con ella. O sea, la diferencia entre esta y esta es que esta está diseñada para interactuar con el servidor. Es decir, el servidor es un aplicativo externo a nosotros, no tiene que ver nada con nosotros, pero que su punto de conexión con nosotros es el framework.servlet. Ok. Haz de cuenta que el servidor es Dios, este es un ángel que se comunica, que puede hablar con él. Y estos son los seres humanos. Bueno, una pregunta. Entonces, pero al final todos esos son .java. Todos esos son .java, que generan .class y que todos son metidos dentro de un jar, que es metido dentro de un WAR, que es desplegado. ¿Y cómo, si tenemos varios servlets, cómo sabe cuál es el que tiene que llamar? ¿Cómo sabe el servidor de aplicaciones cuál es el que debe responder? Cuando la primera petición y las peticiones subsecuentes se envían, se arma algo así. Sí, HTTP, OS, los puntos de la IP o el nombre, los puntos del puerto, el WAR, framework servlet. Ahí va el nombre del servlet que debe hablar. Sí, ahí va, digamos, el alias. El alias del servlet. Entonces, este señor de acá, el nombre de este señor, está definido en un archivo bien importante. El otro día alguien preguntaba, ¿para qué servía ese archivo? En el archivo el web.xml, en este están definidos todos los servers, incluido esto. En el web, escribe ahí, web.xml, están los nombres de todos los servlets. Están los nombres de todos los servlets, están los nombres de los filtros, o sea, los filtros de los cuales hablamos ahorita,
esos filtros también se definen en el web.xml protegiendo un server. Entonces, en este web.xml está este como nombre del server y qué clase de Java, o sea, en hay una cosa que se llama servlet name y hay una cosa que se llama servlet map. Entonces ahí está mapeado este nombre, que es un nombre corto, con el nombre largo de la clase de Java. Que tiene el paquete y todas esas cosas. Que tiene el paquete y todas esas cosas. Está si se instancia una vez al arrancar el servidor. Eso también es importante cuando tú quieres, por ejemplo, crear recursos que son estáticos y que son globales para todo tu aplicativo. Entonces, lo puedes hacer ahí, puedes decir que se cargue una vez, se carga automáticamente todo. Y él tiene un método que se llama método init. El método init se lo manda a ejecutar y se... Bueno, entonces, en este web.xml está esta información de forma tal de que el servidor de aplicación interpreta esta URL, me manda la información de esa URL acá como un atributo de la petición y mapea este nombre a el server que pudo haber sido instanciado cuando se cargó el servidor, o si no hay instancia, y instancia una sola vez, ¿no? Y lo manda a ejecutar. Manda a ejecutar. Si la petición es una petición post, entonces la petición tú le dices, hey, la petición puede mandar el post. Entonces manda a ejecutar el método doPost, es nuestro punto de contacto. El método doPost que está en Framework Server. El método doPost lo manda a ejecutar Framework.server. Lo manda a ejecutar el servidor de aplicaciones. Pero ahí dice que lo primero era un get. No, ahí lo que pasa es que tú aquí cuando mandas la petición tú le dices que va a ser una petición get o una petición post. ¿Sí? La primera petición fue una petición que no es interpretada por Framework Server, sino que es interpretada por el framework de Java Server Face. Y esa es la que es get. Y esa es la que es get. Sí. Entonces, aquí mando a ejecutar el método post. En el método post me manda a mí dos objetos, con el HTTP request y el HTTP response. Él me manda estos dos objetos y el código que está dentro del doPost es un código escrito por nosotros y del cual somos responsables. Ahí arranca nuestra responsabilidad. Si hay algún error de ahí para adelante, es culpa nuestra. ¿Sí? Bueno, en este objeto, en la HTTP request, va lo que mandamos aquí en el post. Es decir, va el XML de lo que el usuario empezó a escribir. Eso es claro. Y van una serie de atributos como la IP de la cual se está haciendo la conexión, la que él logra identificar. ¿Ah? No necesariamente es la IP, porque puede estar a través de un proxy. Entonces cuando tú me dices, no, pero es que Oman quiere la Mac, ¿verdad? La Mac no viene en esta Mac. No viene en la Mac, nada más viene la IP. Y la IP que él logra identificar. Cualquier otra artimaña que nosotros queramos hacer, la tenemos que hacer a través de un API. O la podríamos hacer a través de Flex o a través de... Pero nosotros lo que conocemos es Java. Entonces no vamos a poner a hacer un archivo de Silverlight de Microsoft. Conocemos. Y tampoco lo vamos a poner a ejecutar. Sí. Hacemos, pues, HTML hasta ahora soporta el tag applet. Lo quieren eliminar, pero mientras lo soporten, nosotros haremos cualquier artimaña para obtener cosas que los clientes quieren a través de la, ¿verdad? Quieren eliminar la ejecución de applets en el... Sí, quieren hacerlo más general, que no sea una vaina de Java, sino... Entonces ahí han depreciado algunos de los tags, pero todavía lo soportan. Bueno, entonces este señor HTTP request contiene esa información, casi toda la información la usamos
de alguna forma. ¿Sí? También vienen los headers. Dentro de los headers, que no estoy mal, tienen las cookies también. Las cookies que están creadas del lado del cliente. Ellas se mandan cada vez que manda una petición. Y en el response es donde yo voy a escribir la respuesta. Sobre ese objeto, yo voy a escribir la respuesta y voy a setear los headers que yo quiera setear. Todo lo que yo quiera que ya se regrese al cliente, lo escribo sobre ese objeto. Entonces, ya el framework server coge y manda a ejecutar. Entonces, digamos que ya viene lo primero que hacemos es coger del request, mirar si viene el session ID, el hashcode de la forma. En el hash, miramos que viene el hashcode, si viene el hashcode de la forma, entonces yo me voy a la sesión HTTP y obtengo el objeto de la forma. ¿Y qué mando a ejecutar? Mando a ejecutar lo que venga en el request, en el XML. En el XML viene una información de cuál es el evento qué fue lo que hizo el usuario del lado del cliente. ¿Sí? Es lo que tú ya manejas perfectamente. Entonces, en este señor, yo empiezo a ¿cómo es que se llama? Yo escribo, por ejemplo, que el usuario hizo clic en un botón, o que el usuario hizo clic en una cajilla de texto, y en qué registro hizo clic. Entonces, este framework server obtuvo el objeto, ¿verdad? Y se lo entregó a Event Manager. El Event Manager procesa la información esa y manda a ejecutar toda la serie de eventos que se deben disparar, dado que el usuario hizo algo en la forma. Digamos que el evento era un buen validate. Sí, pero el HTML no conoce de buen validate. ¿Sí? HTML lo que sabe es que el usuario estaba en una cantidad de texto, él estaba aquí, digamos, escribió AB y pulsó la tecla Enter. Entonces nosotros lo que hacemos del lado del cliente es, el usuario dijo AB y dio Enter. Eso es lo que va en el post. Eso es lo que va en el post. En el XML que va al post. Exacto. Ok, listo. ¿Cómo sabe él aquí que debe hacer un web validate? Exactamente. Entonces el Event Manager viene y empieza a procesar. Bueno, entre otras cosas, el AB Enter quiere decir que el Enter estaba mapeado a una tecla que venía en un archivo XML, porque no necesariamente el Enter va a mandar la petición allá, sino que el Enter está mapeado al Enter que está en el IMAP, porque puede ser cualquier otra tecla, no necesariamente el Enter, pero bueno, digamos que el Enter estaba mapeado y llegó hasta el Event Manager. Entonces, en el Event Manager... Una pregunta antes de continuar. Si en vez de dar AB Enter dio AB y clic y saltó al otro campo. Entonces ahí sí, inmediatamente se va no le manda que el usuario digitó AB, pero hizo clic en otro campo. ¿Sí? Y básicamente la secuencia es muy similar, pero ya llega hasta el Event Manager de forma similar, es decir, llega un metadato, tiene información de la forma y llega el evento que se disparó. Pero entonces acá el evento que se disparó con un clic en otro campo. Entonces hay un target campo, entonces este target campo lo que hace es que ejecuta una serie de validaciones y de eventos que pueden detener que el usuario se posicione acá. Entonces, se manda la petición asíncronamente al servidor de aplicaciones, el Event Manager empieza a ejecutar todos los eventos y todas las funciones, por ejemplo, que él valida si realmente el dejó estaba en blanco, no visitó a ver, sino que lo dejó en blanco, lo he requerido. Entonces valida requeridos, valida el web validate, ejecuta el post change, ejecuta los eventos. Si él, por ejemplo, clica acá, ejecuta el post text fixed.
si es un elemento que está en otro bloque, entonces, o si es un elemento que está en el mismo bloque pero en otro registro, entonces ejecuta el post record, ejecuta el pre-record del post otro. block, luego ejecuta el pre-block, pre-record, el pre-item, el when new instance, y luego por fin. Y todo eso está en el Event Manager. Todo eso está en este señor de acá, básicamente. Básicamente está acá. Todavía me queda confuso cómo sabe él, todavía me queda confuso. Viene en el XML, eso, estaba en el campo A y di clic en el campo B. ¿Quién dice? O sea, el Event Manager es el que lee eso y sabe qué hacer. Bueno, digamos que la información se lee primero acá en el framework server, ¿verdad? O sea, se obtiene el XML y el XML, ya el Event Manager llega ¿cuál es? Creo que es verdad, tiene ya, lo que tiene que hacer. Lo que ya llega procesadito, masticadito, lo que ya pasó, ¿sí? Lo que pasó. Y ya le empieza a mirar qué es lo que tiene que mandar a ejecutar. Okay. Sí. Digamos que ahí antes del Event Manager hay unos salticos que nos volamos, unos pasos que nos volamos, porque antes de que se ejecute el Event Manager ocurre la vaina del hilo. Y es que este señor de acá llama a un coordinador, antes de acá llama a un coordinador. Entonces, digamos que la secuencia sale. Ya en términos de hilos, el servidor de aplicación creó un hilo para atender a mi petición, a la petición del cliente. O sea, el hilo está creado por la forma. No, el hilo está creado, bueno, ya vamos para allá. O sea, el servidor de aplicaciones tiene un pool de threads, un pool de hilos. Entonces, en uno de esos hilos, él manda a ejecutar el método post para ese usuario. ¿Sí soy claro? ¿Saben? Digamos que para cada petición, él manda a ejecutar la petición en hilos diferentes. Pero el hilo no se mantiene por toda la forma, no es como la conexión. Ya vamos para allá, porque es que el hilo del servidor de aplicación no, pero el hilo de nosotros sí. Ya. Entonces, cuando nosotros creamos acá la forma, le asignamos un hilo de un pulsito de conexión que se crea, un monopool, un monohilo, que se crea, utilizamos un pool de threads de un solo hilo para cada forma. Pool de threads de un solo hilo. Para cada forma. Te preguntarás por qué hicieron eso. ¿Por qué? Porque nosotros crear un hilo es costoso, ¿verdad? O sea, es una tarea que se le asigna al procesador que es costosa. Entonces, nosotros creamos ese pool y lo reutilizamos para todas las peticiones que ocurran dentro de esa forma. No utilizamos un solo pool con muchos hilos porque pasaba lo que pasaba en muchos de nuestros clientes, que el pool a veces era difícil de configurar porque a veces había más usuarios que menos. Entonces la solución más salomónica que encontramos fue asignarle un pool, así evitamos que se cree un hilo para cada petición, o sea, se crea un hilo por forma, y evitamos que se agoten los pools de threads. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos el pool. Pero ¿cuántos hilos puedes tener creados de esa manera? O sea, si se abren 1000 formas, hay 1000 hilos. Hay 1000 hilos. ¿Y eso tiene alguna limitante? O sea, ¿hay algún número máximo de hilos? Sí, el sistema operativo de Linux para el número máximo de hilos que puede ser. Pero normalmente los servidores admiten un número bastante grande de hilos. Bueno, total, es que este pool del servidor de aplicaciones coge uno de sus threads y se empieza a ejecutar, ¿verdad? Cuando llega aquí al coordinador, se detiene esta ejecución y se toma el pool de la forma, el single thread pool de la forma para ejecutar
los eventos. Aquí se empiezan a ejecutar. Si ocurre cualquier cosa, es decir, una alerta o se terminó, pero un momentico ahí. él puede detener este hilo